Buenas noches a todos en esta agradable tarde-noche, bueno ya noche, ¿verdad? Sean todos bienvenidos, nos da gusto poder volver a vernos en este día. Ayer les extrañamos, pero ya hoy otra vez estamos por acá, hoy día miércoles, ya 6 de mayo. No sé si alguien hizo festejo el 5 de mayo. No es oficial. No, pero festejas porque amas a tu país, Pati. No me llevo bien con los. Espero que nadie sea de Puebla, pero no me llevo bien. Hoy está aquí con nosotros la hermana Idalia. ¿Usted festejó, hermana Idalia? No, hermano, pero pues debo de querer a Puebla porque allá vive mi hijo. Ah, pues sí, debe de tener un amor especial por Puebla, claro. Lo bueno es que es de aquí, nada más que se fue para allá. Bueno, y Moira y yo tampoco festejamos, ¿verdad, Moira? No. Pero bueno, estamos aquí. Buenas noches a todos los que nos ven por Facebook. A los que están en la plataforma GoToMeeting, nos da gusto verles. Vero, bienvenida. Pati, Silvia y César, Marisol, ya vimos a Elías y a Michu, y a la familia seguramente está ahí. Qué bueno que estamos aquí en esta noche, es una noche agradable, listos para estudiar la palabra de Dios. Para los que no nos conocen, yo soy el pastor Rubén Moreno de la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la Ciudad de México. Estamos acá en la zona sur y ojalá y cuando todo esto pase, porque ya nos vamos acercando más a ese día en el que todo esto pase, bueno, sí nos estamos acercando, ya vamos más cerca. Nos pueden acompañar, aquí está nuestra dirección, aquí atrásito, y está nuestro teléfono también. Con gusto podemos responder alguna llamada, alguna pregunta que usted tenga, alguna petición que nos quiera dejar también para que oremos por usted. Hoy también vamos a tomar peticiones y lo que hacemos es que las anotamos y las llevamos a casa y oramos en casa. Así que usualmente cantamos 2 cantos y tomamos algunas peticiones, o también escuchamos gratitudes, porque Dios es bueno y responde a nuestras oraciones, y eso es un gozo para cada uno de nosotros, el comprobar cada vez la gracia y la misericordia de Dios. Vamos entonces a iniciar y vamos a orar en esta agradable noche. Vamos a pedir a Dios, nuestro Padre, pues que Él nos guíe en esta reunión. Vamos a orar. Una vez más, Padre, damos gracias a Ti por darnos este tiempo, porque tenemos salud, porque tenemos un día más de vida, una oportunidad más. Gracias, Señor, por el sustento que nos das, por todo lo que Tú provees, y porque también, Padre, nos permites de alguna manera compartir de lo mucho que Tú nos das con los demás. Señor, gracias porque tenemos un techo, tenemos alimento en la mesa, tenemos ropa que vestir, tenemos un lugar para resguardarnos de la lluvia, del sol. Gracias, Padre, porque también nos das la bendición de tener una familia, nos das la bendición de tener hermanos en la fe, con quienes contamos, a quienes podemos compartir nuestras cargas, nuestras peticiones. Bendice, Padre, este tiempo que estaremos juntos en esta hora, que demos honra y gloria a Ti, que reconozcamos Tu grandeza, que aprendamos también de Tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar una alabanza que nos recuerda que Cristo llegó a nuestra vida, ¿verdad? Que Cristo vino a nuestra vida, y vamos a entonar esta alabanza. Espero que con gozo, ¿verdad?, podamos cantar esta alabanza, podamos dar la honra y la gloria, porque Él llegó a nuestra vida. Mi vida llegó y lo transformó todo. Cristo a mi vida le dio una nueva esperanza. Cristo puede venir.
Jesús. He de confiar en Jesús, porque también es un canto que habla de la confianza que podemos tener en nuestro Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos confiar en Jesús, que Él es un amigo fiel y podemos ir a Él. Bueno, vamos a dar un tiempo por si alguien tiene alguna gratitud, algún testimonio que quiera compartir de lo que Dios ha hecho en su vida y también alguna petición, ¿sí? Hermana Pati, allá Te grito. No, digo, aquí estás, hermana Pati, pásala para acá. De aquí, desde aquí. Sí. Es una petición de parte de mi hermana Susi porque enviaron a su casa a su jefa y a un compañero por síntomas y entonces ella se va a quedar sola en el club. Entonces pedía mucho que oraran por ella, ¿no? Para poder, bueno, que no se vaya a hacer realidad esto del contagio, ¿no? Y que pueda salir adelante con todas las cosas de la tienda. Claro que sí. Hermanos, tomen nota, por favor, los que están en esta transmisión, tomen nota para orar por Susi. Se va a quedar sola, ya que su jefa y otra compañera pues tienen síntomas. Y bueno, que Dios sobre, ¿verdad? Y Dios, por supuesto, que va a hacer su voluntad, pero vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir a Dios por eso. ¿Alguien más? Hoy aquí nos acompañan en el lugar de reunión está la hermana Patti, la hermana Moira y la hermana Idalia. Así que Y gracias a Dios por lo de las despensas. Ah, sí. Pásele por aquí, hermana, por favor. Para que le escuchen bien. Si quiere, pásele aquí. No. Aquí está bien. Hermanos, pues muy agradecida con el Señor porque ya nos permitió completar las otras 4 despensas Gracias a Dios. y gracias, hermanos, también por su cooperación, por su generosidad, porque varios de ustedes depositaron dinero, se pudieron hacer compras y de verdad muchas gracias porque debemos de estar dispuestos a cumplir esa promesa del Señor, hermanos, de que sus hijos no mendigarán pan. Amén. Y entonces yo los invito a que
sigan, hermanos, los que están en disposición y que pueden hacerlo, que están en posibilidades de seguir trayendo los productos en los que se anotaron en la lista. De verdad, hermanos, todavía nos falta. Este tiempo se va a prolongar, tengo entendido, y entonces oremos y estemos fieles y dispuestos a ayudar a nuestros demás hermanos que están en necesidad. Gloria a Dios y muy agradecida también con ustedes. Gracias a Dios. Un aplauso, hermanos, a ustedes porque han cooperado, han hecho un excelente trabajo. Dios nos da y podemos compartir de lo que Él nos da, y en verdad que pues tenemos ahí despensas también, ¿verdad? Y vamos a seguir compartiendo con hermanos y con la gente también que tiene necesidad, ¿verdad? Así que lo vamos a seguir haciendo. Sigamos orando también por la petición que hoy compartía el hermano Sinué de su familia, y también los que estén en posibilidad, hermanos, de compartir algo de lo que Dios le provee, ¿verdad?, con esta familia. Hermano Sinué, adelante, por favor. Hermano, quiero hacer extensiva la gratitud, hermanos. Gracias por su apoyo, por su respaldo. Gracias a Dios ya se completó para la cremación, ya se hizo la cremación. Y pues bueno, están ya solamente el procedimiento de que mañana le entregan a la urna, me parece. Y pues gracias porque Dios les ha bendecido y han tenido la bendición de poder ayudar a esta familia. Gracias. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Y en verdad, hermanos, pues son noticias difíciles, pero hay que estar orando unos por otros, hermanos, porque pues esto sucede, ¿verdad?, con gente que conocemos y es complicado, ¿no? Bueno, ¿alguien más, hermanos, acá? Sí, Jared, por favor. Yo quiero dar gracias porque pues ayer pedí por que oraran por mi abuelito porque se le ven en unos estudios, y hoy tuve una cita con su nutrióloga y le digo lo que comía y lo que estaba haciendo para que su riñón esté bien, y ahorita le dijo que iba muy bien. De hecho ya le dijo que podía comer ya poquito pollo, y pues eso me da mucha alegría porque pues ya pues no está tan mal. Antes ya lo querían dializar y pues no, ya nos hizo la diálisis y ya pudo alargar más el tiempo sin diálisis. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios porque va bien el señor Víctor. Déjame nada más decirte algo, Jared, escúchame. Qué bueno que estés al pendiente de tu abuelito, ¿eh? Eso es bueno, porque veo que sabes de lo que está pasando con tu abuelito, y eso es algo bonito, ¿verdad? Porque hoy muchos nos olvidamos de nuestros adultos mayores. Síguele así, Jared, ¿sale? Tú nos mantendrás informado de cómo va tu abuelito, ¿sale? Muy bien, Anita tiene también ahí la mano levantada. Sí, es que el otro día, pasó que tenemos ahí un horario ahí pegado en la pared de la hora de español, de inglés, de cuando comemos, cuando no, y que no podemos ver tecnología mientras estamos haciendo cosas. Y entonces ayer no podemos lograr terminar todo a tiempo, y tuvimos tiempo para jugar, tiempo para todo. Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Felicidades, Anita, qué bueno que así. Ayer fue un día, hoy pueden hacer lo mismo, mañana, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios se puede cumplir el horario. Gracias, ¿Sí? a Dios, sí. Gracias a aquí Dios. hay unas peticiones. Dios te bendiga, Anita. ¿Tú también, Marisol?
Sí. De hecho, yo estaba primero que Ana, pero me ganó. Yo quiero pedirles que me ayuden a orar por mi amiga Sabina. Silvia, la conoce. Ella, para mayor referencia, ella es la médico que revisó los análisis de usted cuando estaba enfermo, que fue la que me dijo que ella sí veía la obstrucción en la vesícula. Y fue la que me animó a pedirle consejo al gastro, etcétera, ¿no? Ella es una amiga que es internista, está trabajando en el Hospital Regional 2 de IMSS. Hablé con ella hace no mucho y estaba bien. Ahorita hace pocos minutos me contestó un mensaje que le mandé en el día y me dice que se enfermó. Le pregunté para si se contagió de COVID, porque eso es lo que estaban atendiendo ellos en el hospital. No me ha contestado, pero pues supongo que sí. Y bueno, pues yo creo que ya me contestará, pero la verdad es que sí me parece preocupante. Yo sé que hemos estado orando por el personal médico, sí, pero creo que sí no tenemos que dejar de orar por eso y que sí tengamos una oración constante y dirigida a que pues Dios les guarde, porque también hoy unas amigas, una urgencióloga de Cuautla, lo mismo, ella ya está enferma de coronavirus y mandaba un mensaje diciendo que está muy triste porque sus maestros y sus compañeros también están pues están yendo, y pues creo que es una situación difícil. Entonces pues yo creo que es orar por ellos. En específico yo sí les pediría que oremos por Sabina Segoviano se llama, ya tiene una hija de 5 años. Entonces pues que Dios le guarde, ¿no? Sí, Marisol, sí, pues nos dolemos, Marisol, porque es lo que comentaba con mi esposa el otro día, que gente ya allegada a nosotros está enfermando, ¿verdad? Y bueno, pues es doloroso. Vamos a orar por Sabina, claro que sí, vamos a recordarle, y no olviden orar por el personal médico. De hecho, si a usted le toca salir a la calle y ve a algún personal médico, agradézcale, ¿verdad? El otro día creo que yo espanté a una enfermera porque andaba en la calle y iba pasando por donde yo estaba y dice así: adelante, ¿verdad? La felicito. Y primero se hizo para atrás, pensó que le iba a agredir tal vez, pero no, le aplaudí, le felicité. Y bueno, pues es gente que está ahí en esa situación, en medio de todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más tiene alguna petición? Sí, nos pide Tere que oremos por Juan y por Luis porque perdieron su trabajo. Sí, se acabó el trabajo y vamos a estar orando por Juan y por Luis. Bueno, voy a pedir que tomemos nota de estas peticiones y pidamos en nuestros hogares por cada una de estas peticiones. Dios nos ha ido contestando, hermanos, Dios nos ha ido contestando. Ahorita que decía la hermana, muchas peticiones, podríamos ahorita hablar de muchas cosas que Él ha contestado, pero ahorita que hablaba la hermana de las despensas, yo le decía, ojalá y podamos entregar en junio las 12. Yo calculo que ahorita con estas ya serían 11, ¿no? Son 8. 6, no, porque dimos 6, ¿no, Moira? Y ahí hay 3, ¿no, hermano? No, dijo que 4. ¿Hay 4? Entonces sí son como 10 ya. Bueno, Dios contesta, hermanos, Dios provee, y gracias a los que han tenido un corazón generoso para dar también. Bueno, así no era. Una gratitud, la hermana Luz Elena Reyes dice: gracias a Dios por su amor y fidelidad para con nosotros. Y Claudia Trejo dice: buenas noches, les enviamos saludos, mi mamá Margarita Santiago y yo, y pues nos da gusto escuchar la palabra de Dios. Bueno, un saludo a la hermana Luz Elena, allá en Hermosillo, Sonora. Dios le bendiga, hermana. Nos conocimos hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, pero Dios le bendiga. Reciba un saludo, un afectuoso saludo a sus hijos, ¿verdad? Carlita y Job, sí, recuerdo los nombres, ahí me lo saluda. Y Claudia, Dios te bendiga también. Recibe un saludo, Claudia. Hermana Margarita, si nos ve, también Dios les bendiga. Saben que aquí
les apreciamos mucho. Dios les bendiga. Karina Ponce nos está viendo y parece que ya está un poco mejor. Karina, hemos estado orando por ti y de veras nos da gusto saber que vas progresando. Damos muchas gracias a Dios por eso, y no somos la única iglesia que ha estado orando por ti. Las iglesias de nuestro compañerismo han estado orando por ti y Dios ha escuchado nuestra oración. Luis Galván pide, más bien David agradece a Dios por la salud que tiene. Claro que sí, David, damos gracias a Dios por la salud que Dios nos ha dado, ¿verdad? Él nos ha dado. Muy bien. Bueno, vamos a entonar otra alabanza. Vamos a entonar una alabanza que se llama ¿A quién temeré? Es relativamente nueva para nosotros, aunque la hemos cantado, tal vez no la recuerden, hermanos, pero las vamos a ir recordando. Eso quiere decir que con tanto canto que estamos recordando, para cuando nos volvamos a reunir todos aquí en este lugar, no, pues ya vamos a sabernos los cantos, pero bien. ¿Ya? Actualizados, hermano. Vean qué bonita letra tiene este canto. ¿A quién temeré? Se llama este canto. Escuchas mi clamor, tú eres mi canción, en la oscuridad tu luz brillará. ¿A quién temeré? Al enemigo tú pones bajo mis pies, tú me protegerás aún en dificultad. ¿A quién temeré? ¿Quién va adelante? Sé quién está detrás. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. El que reina por siempre es mi amigo fiel. El Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Mi fuerza está en solo tú salvarás y tú me librarás, la victoria en ti está. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está, y nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está, me aferraré a tus promesas. Eres fiel Dios, nada contra mí prosperará, el mundo en tus manos está, me aferraré a tus promesas. Eres fiel Dios, eres fiel Dios, eres fiel Dios. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de los ejércitos siempre a mi lado está,
nuestro estudio de la Biblia y voy a pedir que nos concentremos en este momento en el estudio que vamos a tener, y mientras nos preparamos voy a pedir por favor que busquemos en nuestras Biblias el libro de Habacuc, para poder estudiar en esta noche una porción de este libro, el libro de Habacuc. Así que pues vamos a disponernos a que Dios abra nuestro corazón, a que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la enseñanza y a que podamos realmente llevarla a la práctica, Para los que no lo saben, estamos estudiando una serie de devocionales, y les llamo devocionales por ser más cortos que una predicación, aunque yo más bien pienso que son mini predicaciones porque tienen sus puntos, estamos quejando y todo, pero bueno, son más cortos, y estamos estudiando una serie llamada Lecciones de los Profetas Menores. Y estamos tomando una lección de cada uno de los profetas menores, no estudiando cada libro a fondo, sino tomando una lección, un estudio bíblico de cada uno de los profetas menores. Son 12 los profetas menores, de Oseas a Malaquías, y se llaman menores porque son libros cortitos. Estos libros proféticos son muy cortitos. A comparación, por ejemplo, de Isaías, que tiene 66 capítulos, ¿verdad? Los profetas menores son muy cortos y por eso son menores. Así que ya empezamos desde la semana antepasada, y hoy nos toca estudiar una porción del libro de Habacuc. Así que debemos estar ahí en el libro de Habacuc. Quizás sea otro de los libros que usted no sabía que estaba en la Biblia, porque son nombres no muy comunes y son pasajes que no se estudian con mucha frecuencia, aparte de que los nombres son únicos, ¿verdad? Son especiales. Por ejemplo, Nahum, por ejemplo, Miqueas, por ejemplo, Oseas, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estudiar una porción del libro de Habacuc. Y quiero comenzar dando una introducción breve, porque algo interesante del profeta Habacuc es que es uno de los profetas de quien no sabemos mucho. Por más que usted se ponga a estudiar del libro de Habacuc o de la persona de Habacuc, no se sabe mucho. De hecho, de acuerdo al capítulo 1, versículo 1, era conocido como el profeta. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y eso es lo único que tenemos. Cuando estudiamos otros libros proféticos, se nos dice que era hijo de alguien, ¿verdad? Es decir, da el nombre del papá o de los abuelitos, y sobre qué, en el periodo de qué rey desarrolló su ministerio, y cosas de ese tipo. Sin embargo, ahora no se dice mucho. Nada más se dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Sin embargo, hay algunas cosas que sí podemos saber al estudiar el libro. Usted lo puede leer y lo puede corroborar, y quiero dar una breve introducción a esto. El tema que hoy vamos a tratar se llama confianza en medio de la adversidad, porque este libro se enfoca a tener confianza en medio de la adversidad. Quiero decirle que es un tema muy apropiado para lo que estamos viviendo, porque hoy vivimos adversidad y necesitamos confianza, pero no confianza en nosotros, no confianza en las autoridades, no confianza en la gente, sino confianza en Dios. Y eso es lo que el libro de Habacuc nos enseña. Sin embargo, quiero dar una introducción breve a Habacuc. Lo primero que quiero que veamos es que no se sabe mucho acerca de Habacuc, solo que se le llama el profeta. La segunda cosa que quiero decir es que el nombre de la raíz hebrea significa abrazar o el que abraza. El que abraza. Habacuc significa eso, el que abraza. Y eso me llama la atención porque en un tiempo en el cual hay adversidad, vea el título de la lección de hoy, confianza en medio de la adversidad. ¿Cuánto necesitamos de un abrazo?
que no podemos darlo ahorita, ¿va? Porque es la sana distancia lo que estamos llevando. Pero cuánta falta nos hace un abrazo. ¿Se acuerdan cuando, no creo que se acuerden, y a lo mejor los que están viéndonos nunca han oído ese mensaje que prediqué hace un tiempo, pero hace un tiempo yo les decía que para que una persona se sienta querida, amada, abrigada, necesitamos darle 12 abrazos al día. 12 abrazos por día. Y creo que nos quedamos cortos en darle los 12 abrazos a mi esposa que está aquí, o en darle los 12 abrazos a mi hijo, a mi hija, en darle los 12 abrazos a mi padre, a mi madre. Y ahorita entiendo que son tiempos difíciles y no podemos hacerlo. Sin embargo, este nombre significa abrazar. Por cierto, si alguien va a tener un bebé pronto, póngale Habacuc. Significa abrazar, ¿verdad? Pero otra cosa que quiero decir es que quizá Habacuc fue músico del coro del templo. ¿Por qué podemos tal vez deducir eso o concluir eso? Porque en el libro de Habacuc se utilizan dos términos musicales, dos términos que se usan en la música. Si usted va al capítulo 3, ahí en el versículo 3 más o menos, a la altura del versículo 3, encontrará una palabra que es Selah. ¿Sí la ve? Bueno, di tiempo para que contestaran, aunque no los escucho. Entonces, ¿sí ven Selah, verdad? Ahí está Selah, que es un término musical. Y en el capítulo 3, versículo 1, se encuentra una palabra rarita que es Sigionot, lo cual es la transliteración del hebreo Shigionot, y esta palabra también es un término musical, lo que nos lleva a pensar que muy probablemente Habacuc era músico y músico del templo. Ahora, si él era músico del templo, entonces tenía que ser levita. Tenía que ser levita. Sí, le podemos ahí cambiar. Por lo tanto, era levita, de la tribu de Leví, para poder servir en el templo. Entonces, mire, no sabemos mucho de Habacuc, pero esto podemos entender un poquito acerca de este profeta. Habacuc es un hombre que luchó en oración, que luchó en oración por el pueblo de Dios. ¿Qué estaba pasando? Babilonia se había convertido en un imperio. Babilonia había venido destruyendo, ¿verdad? Y apoderándose de naciones completas. Se dedicó al imperialismo. Babilonia llegó a ser tan fuerte que conquistó al mundo. Y en esa conquista iba también el pueblo de Dios. Así que vamos a ver algunas ideas del libro de Habacuc. La primera que quiero compartir es su conmovedora oración. Encontramos una oración muy conmovedora en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Vean lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y si usted subraya su Biblia, el versículo 12 es un buen versículo para subrayar, porque la oración tan conmovedora de Habacuc es decirle a Dios: he oído tu palabra y temí, y le pide: aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Pero quiero ir al versículo 1, en donde dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. La palabra Sigionot es una palabra interesante que significa himno, se puede entender como himno, pero también es un signo musical que tiene que ver con la melodía que se está cantando, con el acompañamiento o con el estilo en que debía de ser entonada una canción o un cántico. En música hay signos musicales que te dicen que debes tocarlo suavecito, ¿verdad? Lo que dicen así pianito, ¿verdad? Y lo que tienes que tocarlo fuerte. Hay signos musicales que te indican todo eso. Hay músicas que son como para
un entierro, un sepelio, y hay músicas que son como para un tiempo de fiesta, ¿o no? Bueno, Sigionot, uno de los significados musicales de esta palabra era para cantarse con estilo triunfal, ¿verdad? Con estilo triunfal, con ese toque de triunfo, para cantarse con estilo triunfal. Y entonces Habacuc, que ministró en tiempos muy difíciles, en tiempos en donde ya venía Babilonia a apoderarse del pueblo de Dios, ya venía Babilonia a llevarse los cautivos, ya venía Babilonia a llevarse a la mayoría de los jóvenes y de los hombres maduros de buena edad y fuertes, y a las mujeres llevárselos como esclavos. Ya venía Babilonia a destruir la ciudad de Jerusalén, ya venía Babilonia a acabar con el templo y destruirlo, y venía Babilonia a derribar los muros de la ciudad. Esto ya venía, y entonces es ahí cuando Habacuc dice Sigionot. En medio de tanto problema, debe de haber un canto triunfal. Debemos de tener un canto y no perder nuestro canto. Eran tiempos difíciles. Si usted me permite, voy a mencionar el capítulo 1, versículo 6, para darle una prueba de más o menos qué es lo que iban a pasar. Capítulo 1, versículo 6 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, dice Dios. Yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dios dice: yo voy a levantar a esa nación grande, que es una nación cruel, que es una nación que va avanzando presurosamente, que va atacando y que va haciendo posesión de las naciones. Yo los levanto contra ustedes. Y esto era parte del juicio de Dios a su pueblo. Así que ellos tenían que tener un canto de ánimo. Y Habacuc es lo que hace. Él dice Sigionot, canto de ánimo, para cantarse con estilo triunfal. Ahora yo entiendo que tal vez cuando pasamos por una prueba no tenemos el ánimo de cantar un cántico alegre y triunfal. Pero deberíamos de aprender a hacerlo. En realidad Habacuc está tratando de dar ánimo, está tratando de ayudar. Y quiero decirle algo que sucede aquí es que el pueblo estaba en medio de un problema muy grave, porque venía el ejército enemigo. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Qué hacer cuando Dios está actuando? Porque el versículo 1.6 que acabo de citar dice: yo levanto, yo estoy detrás de todo eso. Tú vas a ver a los babilonios ahí, pero yo estoy atrás de eso. Cuando Dios está detrás de pruebas y las vemos aquí enfrente, pero Dios nos está probando, debemos de salir triunfantes en esa prueba. Ahora quiero que veamos algo en el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y esto es algo bien importante. Quiero decirles que es muy importante porque, por supuesto que Habacuc tenía temor de lo que iba a pasar. Pero él escucha la palabra, escucha el mensaje de Dios y tiene un temor, no nada más el miedo del ataque que venía, sino un temor reverencial a Dios. Quiero decirte algo, que cuando Dios habla, debemos de tener la misma actitud que han tenido muchos a lo largo de la historia. Cuando Dios habló a Adán, dice la Biblia que él escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. Cuando Isaías escuchó la voz de Dios en Isaías 6, dice la Biblia que cayó al suelo, ¿verdad? Y pensó que iba a morir. Cuando Juan vio la revelación de Dios en el Apocalipsis y empezó a ver todo eso, en el capítulo 1 dice que cayó también en el suelo. Y yo pregunto, ¿cuál es la actitud que tú tomas cuando ves lo que Dios está haciendo y que Él está detrás, con su soberanía, detrás de lo que vemos? ¿Cómo sabes y no has entendido tal vez que esto que estamos viviendo es algo que Dios nos permite vivir y que Él está detrás de todo eso, permitiéndonos vivir estas pruebas para acercarnos más a Él? Ahorita, en realidad,
a lo mejor no sabemos cómo responder ante una prueba. Pero ¿qué hacemos? Tratamos de cantar y tratamos de tener un cántico, ¿verdad?, que sea de triunfo, porque somos más que vencedores en Él. Como creyentes debemos aprender a escuchar la palabra de Dios y tener reverencia y tener temor y tomarlo con seriedad. Mira, lo que Dios permite que pasemos es un mensaje de Dios que debes de escuchar con mucha atención, que debes de poner atención a lo que Dios está haciendo, para que tomes ese mensaje con toda seriedad. Así que esto es algo que Dios nos permite hoy vivir. Ahora yo quiero que tú veas también, quiero darle otro enfoque, que Habacuc, cuando dice he oído tu palabra y temí, esa es la actitud que debe tomar también un siervo de Dios, un pastor, un predicador. Aquí estamos hablando del profeta Habacuc. Oí tu palabra y temí. Pero hoy hay mucha gente que son exhibicionistas, que son manipuladores, personajes, ¿verdad?, que dicen que predican, pero en realidad no tienen temor del mensaje de Dios. Esto es lo que debe producir el oír la palabra de Dios, el oír el mensaje de Dios, una reverencia hacia Dios. Ahora yo quiero que usted vea la petición de Habacuc en este versículo 2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿De qué tiempos? Usted dígame. De los tiempos difíciles, de los tiempos cuando hay prueba, de los tiempos cuando está el coronavirus, de los tiempos cuando hay guerra, de los tiempos cuando hay un temblor. Como nación hemos sufrido muchas cosas, hemos pasado muchas cosas, y en medio de esos tiempos, que era lo que estaba viviendo el pueblo de Dios con los caldeos, porque ahí venían ya, Habacuc pide, aviva tu obra en medio de los tiempos. Fíjese bien, Habacuc no está diciendo, Dios, líbrame de esta calamidad. Habacuc no está diciendo, Dios, arregla nuestros problemas. Habacuc no está diciendo, no, Dios, no permitas que se los lleven cautivos. Habacuc no está diciendo, líbrame de estas consecuencias a causa de mi pecado. Habacuc yo no lo veo diciendo, si me libras de esta, de veras que ahora sí ya voy a ir a la iglesia. No está diciendo nada de eso. Está diciendo, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que sigan tus planes, Dios. Que si tú has planeado esto, que siga adelante, pero que tu obra salga, que tu obra se conozca, que prediquemos, que hablemos, que brillen los cristianos, ¿verdad? Que se avive todo esto, que se haga conocer. De veras que yo me ponía a pensar y lo platicaba con mi esposa. Gracias a Dios, porque hoy los mensajes están llegando a mucha gente. Yo soy solamente un pastor, pero hay muchos pastores que están predicando la verdad y están transmitiendo y llega tal vez a 500 personas o a 100 personas o a 50 personas, y de 50 en 500, en 1000, yo no sé cuántos escuchen estos mensajes. Que se haga conocer la obra de Dios, que se dé a conocer la obra de Dios, que Dios siga con sus planes y no pedir, ¿verdad? Pues quítanos todo esto, sino haznos que brillemos en medio de estos tiempos, que sobresalga su obra, que se dé a conocer su obra, que se dé a conocer su mensaje, que brille Dios en medio de todo eso. Así que una oración muy conmovedora. Debería de ser nuestra petición, hermanos, cada noche decirle a Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, que brillemos cada uno de los cristianos. Pero quiero compartir una segunda idea, y esto es lo inminente. La adversidad viene. La adversidad viene. En nuestros casos ya está aquí, ¿verdad? En el caso del pueblo de Dios ya venía. Pero quiero que veamos los versículos 16 y 17. Dice así, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas.
y debería de subrayar esa frase, si bien estaré quieto en el día de la angustia, porque es una frase muy bonita, pero dice, es una paradoja, es algo contradictorio. Vea lo que está describiendo aquí Habacuc acerca de la adversidad. Está describiendo algo tremendo. Vea lo que dice: oí y se conmovieron mis entrañas. Esta frase, se conmovieron mis entrañas, literalmente es una frase en hebreo que quiere decir tembló aquí abajo de mí. Y a lo que se refiere es cuando sientes algo aquí en el estómago por nervios o por miedo. ¿Alguien ha tenido ese sentir aquí en el estómago por nervios? Sí. o por miedo? Bueno, dice, eso es a lo que se refiere Habacuc. Se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. ¿A alguien nos han temblado los labios? Especialmente cuando pasábamos a exponer en la escuela. Pudrición entró en mis huesos, hasta dolor tienes en el cuerpo, dentro de mí me estremecí. Pero vean este contraste: si bien a pesar de esto estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, cuando vengan los caldeos, voy a confiar en Dios. Quiero decirte algo. El versículo 16 nos habla de algo muy real, tremendamente real. Habacuc está consciente de que esto iba a pasar y está tan consciente que siente miedo. Ahora quiero decirte algo: Dios es un Dios real y es un Dios realista. Así como anticipa las bendiciones, anticipa las consecuencias. Y no podemos negar que las pruebas están aquí, que las cosas difíciles llegan. Hay gente que trata de enfrentarlas negándolas. No podemos negarlas. Las pruebas que tú y yo vivimos están presentes. Pero algo interesante es este contraste, el estar quieto en medio de la adversidad. Hay un texto muy bonito que les quiero compartir. Tómelo en cuenta. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Un texto hermoso. Así que, ¿tienes tú esa paz que Dios puede dar? ¿Puedes tú decir lo que dice este versículo: si bien estaré quieto en el día de la angustia? Se cuenta que se hizo un concurso de pintura. Se iba a premiar a la pintura que mejor ilustrara la paz. Es decir, todos tenían que pintar cuadros que reflejaran una ilustración de paz, de lo que es la paz. La mayoría de las pinturas eran paisajes con escenas campestres, con cielo despejado, arroyos cristalinos que pasaban por ahí, praderas verdes con ovejas. Sin embargo, la pintura que ganó fue una orilla en el mar con una roca enorme. Esta roca enorme tenía una hendidura por encima, es decir, una grieta. Y entonces se veía que el mar azotaba con furia contra esta roca, y en medio de la hendidura estaba un pajarito cantando, tranquilamente cantando, en medio de la furia de las olas, cantando porque estaba refugiado en una roca. Y qué importante, hermanos, es para nosotros recordar que las circunstancias no son lo que determina la paz del creyente, sino aquel que está por encima de las circunstancias, es decir, la roca, que es Cristo. Y entonces llegamos al versículo 17, en donde dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. La descripción del versículo 17 es aterradora. Este versículo 17 describe cómo iba a dejar Babilonia, cómo los caldeos iban a dejar la tierra
del pueblo de Dios. Así la iban a dejar, como está la descripción. Por cierto, espero que haya escuchado el canto que envié hoy del grupo Logos. Hoy mandé un canto al grupo de la iglesia que está basado en este texto exactamente. Fíjese bien, hay aquí algo interesante. Lo primero que iban a sufrir el pueblo de Dios era el corte de su alimentación. ¿Por qué de su alimentación? Bueno, menciona ahí las cosas que tienen que ver con su alimentación. Vea ahí, higuera, es decir, parte de la alimentación de los judíos comían higos. Las vides habla de las uvas, la cual comían uvas, también hacían pasas con eso y también hacían dulces con eso, ¿verdad? El olivo, ¿qué era el olivo? Las aceitunas que conocemos, ¿verdad? Era parte de la alimentación judía, de donde sacaban también el aceite. Y los rebaños, o sea, las ovejas, era parte de la alimentación del pueblo. Eso es lo primero que iban a perder. Una situación muy dura. Una situación muy dura. Hoy hay gente que se está quedando sin trabajo, se está quedando sin ingreso, y es una situación muy dura. Y oramos por esa gente. Y yo les animo, hermanos, ve usted a una persona, busque ayudarla. Necesitan esa ayuda porque es una situación muy dura. Todo eso que estaban por perder el pueblo de Dios, todo lo habían tenido, pero a causa de su desobediencia lo iban a perder. Quiero decirte que el vivir alejado de Dios te lleva a no disfrutar aún el resultado de tus esfuerzos, a que no disfrutes las bendiciones que Dios te da de lo que produce la puede estar confiado. Y ve el versículo 18, y es el versículo con el que voy a cerrar. El versículo número 18 dice: con todo, ¿verdad? Y quiero subrayar esa frase, con todo. Creo que la tenemos en la presentación. Con todo y que vamos a perder higuera, con todo y que vamos a perder nuestra siembra, con todo y que vamos a perder el sustento, con todo y que vamos a perder nuestra carne que sale de las ovejitas, con todo y que vamos a perder todo lo que de donde viene nuestra alimentación, con todo, vea lo que dice: me alegraré y me gozaré en Jehová. A pesar de que pierdas salud, de que pierdas empleo, de que pierdas ingresos, de que pierdas ahorros y aún de que pierdas la vida, si estás en Cristo y confías y crees en Él, puedes estar confiado de sus promesas. Habacuc no niega que hay un problema mayor. Sin embargo, dice: aún con todo, yo me alegraré en Jehová. El problema, hermanos, no es que vengan las pruebas. El problema es que aprendamos a enfrentarlas con ayuda de Dios y agarrados de la mano de Dios. Y entonces vea lo que dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y entonces con esto cierro, hermanos. Él se alegra en Jehová, pero también dice tres frases muy bonitas del versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermano, en medio de la adversidad, amigo, en medio de la adversidad, acércate a Dios. Él te puede dar la fortaleza. Y aquí Habacuc dice: el Señor es mi fortaleza, número uno. Él te va a dar fuerzas espirituales, fuerzas físicas, fuerzas emocionales. A veces en lo emocional ya no aguantamos, ¿verdad? Hay gente que tal vez entra en pánico, pero Dios te puede dar esa fuerza. Dios te puede dar esa calma. Pero también dice que hace mis pies, Jehová hace mis pies como de siervas. Note que aquí la palabra siervas es con C, no con S, así que no habla de esclavos o esclavas, habla de siervas
que podríamos pensar en una venadita o en una gacela. A eso se refiere esta palabra. Pero ¿qué tiene que ver con hacer tus pies como de siervas? Quiero decirte que los pies de una gacela, que pudiera ser la traducción de esta palabra, o de una venadita, hace referencia a estabilidad, a rapidez y a firmeza. Un venado, ¿verdad? O una venada o una gacela es firme, ¿verdad? En sus pies, en sus piernas. Y en realidad esto es algo que vemos en el Nuevo Testamento: estar firmes, estar firmes, estar firmes. El cristianismo no es para andar dando tumbos y andarnos cayendo. Dios nos sostiene y nos mantiene firmes, ¿verdad? Como si tuviéramos piernas de gacela. Eso es lo que enseña esta figura ilustrativa. ¿Se da cuenta? Y es algo que me llama la atención porque habla de poder moverse. Una gacela es rápida y se puede mover, ¿verdad? Y no se queda ahí apachurrado y caído, y entonces pues tengan lástima de mí, sino es alguien que se levanta y que se mueve y que hace. Eso quiere decir que hace mis pies como de siervas. Y la última frase es: Jehová me hace andar en mis alturas. Andar en las alturas, y alturas en la Biblia muchas veces hace referencia a la presencia de Dios. De hecho, usted recordará que en la Biblia uno de los nombres de Dios es el Altísimo. El Altísimo, es decir, en donde está Dios. Dios es llamado el Altísimo. El que anda en alturas espirituales no corre riesgos. El que anda en alturas espirituales no corre riesgos, no corre peligros. Puede andar por las llanuras de este mundo, por la oscuridad de este mundo, por los problemas y las pruebas de este mundo, pero podemos agarrarnos del Altísimo porque estamos en esa comunión con Él. Jesús se transfiguró en las alturas, en el monte de la transfiguración, y eso ocurrió en las alturas. Esto habla de la cercanía con Dios. Así que creo que este es un mensaje de esperanza y de confianza en medio de la adversidad. Espero que estas palabras sean de ánimo a tu corazón, a tu vida. Y de veras, si quieres conocer más de Dios, si quieres tienes alguna pregunta, si quieres acercarte más a Dios, si quieres volver a Dios porque a lo mejor te has alejado, contáctanos, estamos para servirte. Vamos a hacer una oración, mañana continuamos, vamos a tener otro devocional y mañana nos toca estudiar una lección del libro de Sofonías. Vamos a orar. Una vez más, Padre, agradecemos este tiempo que podemos dedicar a abrir tu palabra y aprender de ella. Ayúdanos, Padre, a tener ese cántico triunfal en medio de las pruebas. Ayúdanos a confiar, Padre, a saber que aun cuando la higuera no florezca, aun cuando en las vides no haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo y aun cuando las ovejas sean quitadas del rebaño, de la majada, del grupo de ovejas, con todo nos podemos alegrar contigo, Señor. Ayúdanos a entender que tú, Dios, eres nuestra fortaleza, que tú afirmas nuestras piernas, nuestros pies como las de las siervas, como las de las gacelas. Ayúdanos, Padre, a entender que tú nos ayudas a andar en esas alturas, en esa relación contigo, Señor. Y que entendamos que solo esto nos va a sostener en medio de la adversidad. Da paz a los corazones, Señor. Hay muchos corazones ahí afuera, en sus casas, en donde estén, que tienen temor, que tienen tristeza, que tienen angustia. Padre, consuela tú los corazones. Pedimos esto, mi Dios, y pedimos que seamos movidos también a la acción, a acercarnos más y más y más a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me despido de todos los que nos están viendo por Facebook Live. Dios les bendiga. Espero que mañana se puedan conectar.
Sí, puedes mandar saludos a Silvia Rangel, la compañera de Jaime que estaba viendo el video. Ah, muy bien. Silvia, hoy pasaron la petición de orar por usted. Dios le bendiga, reciba un saludo. Y qué bueno que se conectó. Espero que se pueda conectar en los días que vienen también. Estamos para servir. Y Malena da gracias a Dios por hermano. Y Malena, nos unimos a su gratitud porque hoy dieron de alta a Armando en oncología. Esa es una bendición. Damos gracias a Dios por eso. Dios les bendiga.